Señor les bendiga. Eh, no sé si ahí veo que últimamente, presenciando las clases, veo que hay muchas pantallas apagadas. Eso la verdad es que pienso que si estuviéramos en la iglesia no tendríamos cómo apagar nuestras pantallas, ¿cierto? Sería bueno que los que puedan enciendan sus cámaras para ver sus caras, para poder tener una comunión a través de la pantalla y que también tengan la oportunidad de participar, porque a veces cuando están con la pantalla apagada, no sé si serán temerosos. Miren, oren al Señor, el Señor quita todo temor. Ya, la idea de la clase siempre es que nosotros estemos preparados para nosotros asumir defensa del Evangelio. Y no solamente el que nosotros podamos, yo en este caso hoy día estoy dando la clase y puedo estarle enseñando algo y ustedes están recibiendo, pero la palabra del Señor a mí me enseña a que esto es un testimonio que se va pasando de uno a otro, ¿cierto? Aprendemos una cosa y esa después nosotros la retransmitimos a otro. Aquello que hemos recibido, entonces nosotros lo volvemos a entregar. Y esa es la idea de las clases, por lo tanto, yo le animo a que todos puedan participar y que cada vez sean más, porque a veces somos como determinados hermanos los que lo hacemos y otros tendrán temor, a lo mejor dicen no conozco tanto la palabra, no importa, si nosotros no vamos a hacer burla a lo más, a los le hacemos así con la boca nomás, no, pero nada más que eso. Bueno, lo que yo quiero en esta oportunidad, no sé si estoy como para compartir pantalla, ¿quién, si me habrán dejado como para poder compartir? Sí, hermano Al Juan. parecer, ya, perfecto. Entonces, ven esta hoja, ¿cierto? Perfecto, muy bien. Bueno, no era la hoja en todo caso la que quería poner, era esta. Esa también la ven. El matrimonio, bueno, para comenzar un poco a tomar el hilo de esta clase, a mí me corresponde hablar de la preparación del matrimonio, ¿cierto? De cómo llegan a formar, a conversar para llegar a esta sociedad conyugal, ¿cierto? Y después, finalmente, cuando se realiza la boda o matrimonio. Pero quiero empezar preguntando por algo súper básico y quisiera alguna respuesta de parte de ustedes. Y la pregunta es, ¿en qué parte de la Biblia habla del matrimonio? La primera pregunta. ¿Quién me puede...? Porque se supone que va a venir un incrédulo a preguntarnos, ¿cierto? Y nos puede rebatir en ese punto. Y le podemos hablar del matrimonio todo el rato y él con una pregunta nos puede desarmar el esquema, ¿cierto? ¿Alguien parece que estaba hablando? Hermano, acá, el hermano Rodrigo. Hermano Rodrigo, que el Señor le Sí, bendiga. igualmente, hermano Lío, el apóstol Pablo habla en Primera de Corintios 7 ¿Ya? sobre el matrimonio, donde hay una epístola eh, completa sobre el matrimonio y le da consejo en todo sentido. Ya, perfecto. Muchas gracias, mi hermano Rodrigo. Claro, en 1 Corintios 7, ¿cierto? Habla de cómo debe ser el comportamiento del esposo o de la esposa. Dice, las casadas, ¿cierto? Tienen que ser así, así. Pero yo digo más allá, cuando se gesta el matrimonio, de cuando se gesta, de cuando se produce, ¿en qué otra parte puede hablar de la Biblia respecto a eso? Hermano Lillo, en Sí, mi el libro de hermano, Génesis, cuando dice, por en tanto, dejará el Génesis, hombre a su padre y a ¿sí? su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Amén. Ganaste premio, mi hermano, ganaste premio. Se lo voy a ir a cobrar, ¿eh? Una peluca, eso es. Claro, exactamente. Leamos, mi hermano, léalo usted mismo, mi hermano Ricardo, Génesis 1:27. Al tiro que lo voy a buscar. Todavía me estoy riendo.
Que sea rubia la peluca, hermano. Amén, dice, así que Dios creó a los seres humanos, esta es la NTV, nueva traducción Ya, viviente, a su propia imagen, a la imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. 1.27 dijo. 1.27, ¿está bien? Sí, ya. Es que quiero partir con ese versículo Ah, ya, ok. cuando dice de que varón y mujer los creó, ¿cierto? Sí, voy a cambiar a Primero Reina está hablando, Valera. ya. Lo que pasa es que por qué razón quiero llegar a ese versículo que según usted a lo mejor todavía no hablaría del matrimonio, pero resulta que yo comentaba la otra vez participé en una de las clases anteriores que estaba dando un hermano, creo que era el pastor Cristian, y donde yo decía de que en el griego, en todas las partes que habla del matrimonio, habla del hombre y de la mujer, refiriéndose al esposo y la esposa. Por ejemplo, en Apocalipsis, cuando habla de la esposa ataviada, ¿cierto? Ahí se refiere, dice la mujer, ¿ya? Ataviada. Eso es en el griego koiné, que le llaman aquí en español, griego kiné, que es el griego de aquellos tiempos, como se hablaba. Y es más, cuando dice la novia, cuando habla de la novia, habla justamente, ahí usa el término en griego novia, que es ninfi, que es la recién casada, ¿ya? Que refiriéndose a la iglesia. Pero en todos los otros versículos, incluso en 1 Corintios 7, donde hablaba mi hermano Rodrigo, también habla respecto al varón y la mujer. Entonces, ¿qué nosotros entendemos de este versículo? De que cuando fue traducido al griego, cierto, de la Septuaginta, cuando dice que varón y hembra los creó, o varón y mujer los creó, ahí él ya está entonces produciendo ese misterio maravilloso que es el matrimonio. Amén. De ahí entonces se gesta el matrimonio. Y es un misterio, ¿cierto? La palabra del Señor lo dice que es un misterio. No sé si mi hermano Jorge Galvez me puede buscar en Efesios 5, versículo 31 y 32, que ahí también habla del matrimonio. Estos versículos a lo mejor los vamos a retomar después de nuevo como para sacar otra arista de lo que estamos tratando de ver. Hermano Jorge, hermano Jorge, hermano Jorge, Ya, lo tengo atención. aquí, Amén. hermano. Por Amén. esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá Ya. a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande Amén. este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Amén. ¿Se fija ahí? Qué grande misterio. Es decir, el propósito del matrimonio es que se cumpla la palabra de Dios, porque dice, grande es este misterio, pero yo les hablo de acuerdo a Cristo con la iglesia. No sé si usted ha leído aquellas partes donde habla que dice que el hombre es cabeza de la mujer, ¿cierto? Y Cristo es cabeza del hombre. Si nosotros tomáramos todos estos versículos, cuando de repente queremos hablar de potestad, de autoridad, nosotros nos referimos a este versículo como que son autoridad. Pero en realidad lo que el Señor quiere revelar a través de la palabra es que se está refiriendo al matrimonio, se está refiriendo a la iglesia. ¿Cuál es la preparación que va a tener con el matrimonio que él va a llevar a cabo con su iglesia, con su esposa? Por eso aquí habla que dice que grande es este misterio respecto al matrimonio, pero se refiere a la relación de Cristo con la iglesia. Es bueno que analicemos ese versículo y podamos estudiarlo más y que el Señor nos vaya revelando. Si de repente creemos que todo está revelado, pero el Señor en un 2x3 le puede a usted revelar algo diferente. Entonces, es el matrimonio
Mire, en el estudio salió un ejemplo que yo lo encontré bastante bueno. Cuando una persona tiene dinero y quiere formar una empresa, entonces a lo mejor necesita hacer una sociedad. Se une con otra persona para hacer una sociedad, pero obviamente que uno, para poder llevar a cabo esta sociedad, tiene que ver primero si es factible la sociedad. No hay que hacer simplemente una pérdida de dinero. Entonces uno primero analiza, estudia, verifica si la persona con la cual está realizando la sociedad realmente es conveniente o no. Creo que ese es un buen ejemplo para cuando uno tiene que ver una sociedad tan importante como es la sociedad conyugal también, de que los jóvenes puedan ver verdaderamente cómo es si realmente es algo que el Señor le llevó a hacer, le puso en su mente o es simplemente algo del corazón. La juventud, usted sabe que las cosas son muy efímeras y muchas veces, así como llegan, se van. Entonces, conviene tener la mente también puesta en lo que el Señor quiere verdaderamente como voluntad en su vida. Y respecto a esta sociedad, entonces vemos también en Génesis 1:28, ya que Ricardo leyó el 27, aproveche de leerme también el 28, versículo 28, 1:28. 1:28. Perdón, me había cambiado Había cambiado libro. A la Biblia en griego también. Es para ver qué dice en esa versión, justamente. Pero ¿la leo en cuál versión? Es la primera que leíste. Ah, ya, en NTV. Claro. Ok. Dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Amén. Amén. Y yo voy a leer la otra versión y dice, los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Que yo quiero hacer un punto aquí porque escuché en una de las clases anteriores donde decían que sin el matrimonio no hay sociedad. En realidad la sociedad existe. No podemos decir de que la sociedad no existe. El propósito de Dios, sin embargo, era hacer una sociedad de acuerdo a su propósito. Como dice en este versículo, dice de que el hombre y la mujer se tienen que unir ¿con qué propósito? De fructificar y multiplicar, ¿cierto? Tener descendencia. Esa descendencia a partir de Adán y Eva era la que iba a producir la sociedad en el mundo. Pero a partir de ese momento, entonces pasó a ser una sociedad, pero corrompida. Esa es la diferencia. Y hasta el día de hoy nosotros vemos una sociedad corrompida. Y únicamente nosotros somos parte de esa sociedad, pero no de la sociedad corrompida, porque nosotros hemos conocido a Cristo y hemos sido justificados. El Señor ha perdonado nuestros pecados y como dice en Romano, nosotros entonces el Señor ya no está en la ira con nosotros. Entonces, en esta unión, nosotros nos encontramos de que las dos personas que se juntan como para llevar a cabo este propósito son personas imperfectas. Por lo tanto, va a haber una serie de situaciones en las cuales tienen que analizar y cada uno de nosotros se puede enfocar con diferentes
comentarios, ¿cierto?, respecto a cómo ha sido nuestro matrimonio durante todos estos años. Yo, de hecho, no sé si me escucho en internet. Espero que no haya problema. Dos personas imperfectas, entonces, si no están realizando esto con la ayuda de Cristo, obviamente que se van a equivocar aún más. Porque ellos justamente tienen que llevar a cabo el propósito de una sociedad íntima, ya en esta sociedad. Entonces, para ello es necesario que haya planes y preparaciones, cosa que de repente a algunos no les gusta, porque ¿para qué planificar tanto? Si total nos queremos, tú me gustas, yo te gusto, ¿cierto? Y podemos seguir adelante rápidamente. Es necesario planificar en el Señor y hacer las preparaciones que corresponden. Ahora, hay un proceso donde ellos están pasando por un proceso de noviazgo y compromiso, ¿cierto? Es conveniente de que esta pareja pueda ver los desacuerdos que puede haber antes. Yo quisiera mencionar partes de mi matrimonio. Yo me recuerdo que con mi esposa éramos jovencitos, 21 años, y la verdad es que no conocíamos ninguno de los dos a Cristo, no, cero. Nosotros estábamos totalmente perdidos, con desconocimiento total, y entonces no conocíamos nada, no conocíamos cosas, no sabíamos cómo prepararnos para el matrimonio. En eso entonces yo le cuento de que la vida era mucho más pobre que ahora, había menos recursos, lo que se podía hacer se hacía. Generalmente uno iba y se casaba y después veía dónde vivir, por ejemplo. Eran otras situaciones. Yo estaba recién titulado en la universidad, con un trabajo precario, pero yo creo que el Señor quiere que nosotros podamos pensar un poco, analizar, ver si las condiciones están como para que los demás también no tengan que pasar penurias, ¿cierto? Y mucho más importante que aquellas cosas todavía es lo interior de las personas, el conocerse mejor, llegar a conocer detalles. Por ejemplo, no sé, cómo bostezo, por decir algo. A lo mejor a ella no le gusta cómo bostezo, ¿cierto? O a lo mejor me río demasiado, o a lo mejor ronco, por decir algo. Es decir, los detalles yo creo que es bueno conocerlos para no sufrir después en el matrimonio algún desinterés o pensar de que en realidad el Señor no los guió. Siempre es bueno tomar en cuenta al Señor en todos estos detalles, y nosotros como hijos del Señor, a lo mejor yo no me casé conocedor del Señor, pero aquellos que tienen oportunidad de hacerlo ahora, todos aquellos jóvenes que vemos en la iglesia y que nosotros vemos de que en alguna vez van a pasar por el matrimonio, que ellos vayan conociendo esto y que nosotros podamos ayudarlos en esto. Yo me recuerdo que cuando fuimos donde el curita, porque nos casamos por la iglesia católica, el curita nos mandó a un matrimonio a que nos hiciera charlas de matrimonio. Pero yo la verdad es que me disculpan las personas que me hicieron esas charlas, pero yo encontré que eran ridículas, porque de cristiandad no tenían nada. Yo, sin conocer al Señor, me daba cuenta de esas cosas. Hablaban de cosas cotidianas,
de una forma de repente hasta grosera, como chistosa, que consideraba de que no era como para una charla de matrimonio. Yo esperaba algo más así como estar en el cielo, como que Dios iba a bajar y me iba a hablar. Pero nada de eso sucedió en esas charlas, fue algo tan que incluso lo encontré como un poco denigrante de repente para las personas. Pero nosotros que estamos en nuestra iglesia, que conocemos la palabra del Señor, tenemos que hablar con la palabra. Si bien aquí estamos hablando de una serie de cosas, las cuales son cosas de repente de la vida cotidiana de la sociedad, pero sin embargo todo lo nuestro tiene que ser enfocado en la palabra del Señor. Entonces, una persona que se prepara para el matrimonio, aquí yo escribí varios puntos y quiero que un poco conversemos. Usted sabe que a mí me gusta conversar, compartir, que tengamos opiniones. ¿Qué piensa usted respecto a la edad, por ejemplo? Hermano Marabolí, ¿qué piensa usted de la edad? ¿Se puede casar una persona a cualquier edad? ¿Sería bueno? ¿Es permitido por la sociedad? A ver, es que el tema de la edad va a depender la edad de la pareja, o qué diferencia de edad se llevan en la pareja. Es cierto que pueden haber diferencias de edad entre el hombre y la mujer. Yo creo que eso es más preocupante que la edad para contraer matrimonio, porque yo creo que una persona de avanzada edad, si se quiere casar con una mujer de tan avanzada edad como él, no hay ningún problema. Si se aman, si es que Dios los bendice, obviamente, porque el matrimonio es un pacto de compañía. Pero sí es más preocupante la diferencia de edad que pudieran haber entre los dos contrayentes, entre el hombre y la mujer. No hay un parámetro, digamos, estricto, pero, por ejemplo, no sería bueno que, por ejemplo, yo que voy a cumplir 60 años, tengo casi 60 años, me casara con una chica de 18, porque le estaría haciendo un flaco favor a esa chica, porque yo me estaría favoreciendo con una mujer joven para que me cuide, ¿ah? En mi vejez. Pero incluso para poder fructificar y multiplicarse, yo le estaría haciendo un flaco favor a esa relación matrimonial, porque ya concebir a una edad avanzada es de riesgo. Ya. Entonces, yo creo que depende mucho de qué perspectiva usted de la edad quiera plantear. Ya, antes de ampliarlo, quisiera escuchar una opinión más. A ver si hay alguien que tiene que decir algo más. No lo mismo que dijo el hermano Oscar, algo diferente. La pregunta fue, ¿la edad es un impedimento para casarse? Hermano Juan, yo creo Mi hermano que... Paulo. Sí, yo creo que lo importante sería que las personas fueran maduras y que afrontaran el compromiso que significa el matrimonio. Creo que eso es fundamental. Por ejemplo, en mi caso, yo me casé muy joven y tuve serios problemas. Pues mi esposa, por ejemplo, cuando nació mi primer hijo, ella se dedicó totalmente a él y se olvidó de todo el resto del mundo, inclusive de mí. Yo personalmente era muy inmaduro y tuve problemas justamente de infidelidad por lo mismo. Entonces, sin embargo, en el caso de mi hijo, por ejemplo, Eduardo, él fue muy maduro para casarse. Él la pensó bien, escogió bien, tomó todas las responsabilidades del matrimonio y fue algo, yo vi algo totalmente diferente. Entonces es importante que las personas entiendan primero que el matrimonio es importante. Sabemos que hoy en día está todo trastocado y que, bueno, no vamos a discutir ese tema, pero hoy en día ni siquiera se casan los jóvenes, porque no quieren tomar mucha responsabilidad. Pero debe ser una edad que la persona sea madura. Muchas gracias. Gracias, mi hermanito. Hermano Juan. Claro. Sí, mi hermano Jorge. Yo haría una diferencia entre el matrimonio cristiano y el matrimonio, ¿no es cierto?, que no es cristiano. No, pero hablemos solamente del matrimonio cristiano. Ahí, ya. Entonces, en el matrimonio cristiano, si el Señor tiene el control, no tendría por qué haber problema entre las edades.
Porque si las Es personas... decir, de acuerdo a su concepto, entonces, si hay dos niños de 8 años, se podrían casar, porque la edad no es impedimento. No, bueno, eso ahí dependería de los papás. Si se hacen Pero, cargo del problema. claro, mire, No, yo me refiero sí, a la persona que tenga una edad madura, por supuesto. Personas con edad madura. claro, Pero ahí, la a eso diferencia de justo. edad, hermano Juan, la diferencia de edad en Cristo no tendría por qué ser un problema. Porque la verdad que si hay una madurez espiritual, las cosas se ven desde otro cariz, no desde el punto de vista que nosotros lo vimos, porque tanto usted como yo no teníamos antes al Señor. Entonces, nuestras decisiones, bueno, nosotros con mi esposa nos casamos cuando llegamos a Cristo. Antes no, cuando llegamos a Cristo, de ahí para adelante. Entonces hay una situación totalmente distinta, diferente. Claro, correcto. Amén. Amén, mi hermano Jorge. Hermano, Claro, ¿puedo sí, decir algo? pero por supuesto, mire, la primera Buenas hermana que hablar, hay que aplaudirla, pues sí, eso es una gran cosa. Bien, mi hermano, Buenas noches. adelante. Bueno, yo no sé si realmente hay una edad fija para el matrimonio en cuanto a los matrimonios cristianos, pero antiguamente se podía ver en la Biblia, en Ruth, que hablaba que las mujeres ya estaban como viejas, que no podían casarse. Incluso aquí recurría a la Biblia, dice Ruth capítulo 1, el 12 y el 13. Vosotros, hijas mías, he ido porque yo ya soy vieja para tener marido. Y etcétera, y sigue, pero también en la época de los rabinos decían que las niñas podían tener 12 años de edad y los varones 13 años de edad. Así que edades establecidas no hay. Yo creo que va un criterio en cuanto a la madurez, como dice el hermano Jorge Galvez, y crecer en el espíritu. Es lo único que puedo aportar porque yo nunca me he casado. Claro, amén, amén. Gracias, mi hermana. Justamente, si nosotros vamos a aconsejar a otros, es necesario que nosotros tengamos algunos criterios de acuerdo a la palabra. Por ejemplo, en Gálatas habla de que de los Gálatas insensatos que se dejaban, ¿cierto?, seducir fácilmente, y habla de la leche espiritual, que aquellos que necesitan leche es porque todavía son niños espiritualmente, y con eso va dando a entender de que las personas tienen que pasar por etapas. Cuando es bebé, cuando es niño, tiene que hacer las cosas de niño. Cuando es joven, tiene que hacer las cosas de joven. Cuando una persona se da cuenta de que está en edad de casarse, en un tiempo de casarse, es cuando no anda haciendo las cosas de niño. Cuando una persona, uno la analiza y verdaderamente se da cuenta en una conversación, por ejemplo, de que puede estar haciendo cosas de una persona madura, de que puede estar haciendo cosas de acuerdo a la voluntad del Señor. Muchas veces nosotros podemos caer ahí en algún error, a lo mejor permitiendo o manifestando nuestro acuerdo en cosas que a lo mejor no son exactamente lo que el Señor quiere, porque está bien, en el caso de Ruth, que mencionaba mi hermana, era el otro caso, el lado opuesto. Y de hecho, en las culturas orientales eso se da, donde hay niñas de 12 años que se casan con hombres de 40. Y yo que vengo de Grecia, Grecia es un país europeo, pero sin embargo tiene muchas costumbres todavía del lado medio oriental, donde las mujeres, por ejemplo, entregan, los papás tienen que preparar a las mujeres con una buena dote para que se pueda casar con el que va a venir. Esas cosas para nosotros no existen. Aquí en nuestro país, por lo menos. Yo me recuerdo cuando llegamos a Grecia, nosotros no teníamos nada para armar nuestro departamento, y las personas empezaron a sacar cosas, y después supimos nosotros de que todas esas cosas eran dotes que tenían guardadas las mujeres. Nos regalaron estufas, cocina,
refrigerador, iban saliendo cosas, y eran cosas que tenían sin uso porque no la usaron de sus dotes. Hay otros que le regalan departamento, por ejemplo. Entonces, para el hombre resulta súper confiado el casarse porque se fija en la conveniencia económica en cuanto a lo que va a significar ese matrimonio. Pero nosotros que estamos en el Señor no vemos esas cosas, pero sí tenemos que fijarnos en que la persona realmente esté preparada para llevar a cabo una empresa. Nosotros habíamos hablado anteriormente de que si uno iba a hacer una empresa social, ¿cierto? Una sociedad empresarial, tenía que medir primero los riesgos, tenía que medir si realmente iba a poder obtener ganancias. Lo mismo nosotros en el Señor tenemos que medir los riesgos y ver si es prudente o no muchas veces hacer las cosas. Por lo tanto, la edad debiera ser cuando la persona realmente tiene madurez. Porque de repente un joven se puede enamorar de una joven, pero a lo mejor no está en la voluntad del Señor. Y en eso tiene que meditar primero, tiene que orar al Señor, y al Señor que le pueda confirmar de alguna forma que esa hermana es verdaderamente para él. Hay algunos jóvenes que se desesperan, no encuentran hermanas en la iglesia y van y salen al mundo a buscar. Y es lo peor que puede suceder. Bueno, cuando esta pareja se junta, ¿cierto? La idea siempre es que ellos ya puedan pensar con una mente de matrimonio. Es decir, pensar en ambos. Porque no pueden pensar cada uno por su lado. Hoy en día yo creo que una de las frustraciones de este sistema social que tenemos en esta sociedad del mundo, donde todo es vertiginoso, aquellos que se casan, que ya son muy pocos, yo creo que no piensan en los dos, piensan más en sí mismos y siempre defendiendo lo suyo, y por eso duran tan poco. Si incluso antes no existían los matrimonios con perritos. Ahora se casan, tienen un perrito, ¿y qué pasa? El perrito ligerito queda solo porque la pareja se separó. Es decir, ni los perritos les duran. Bueno, tiene que pensar el joven si realmente va a poder sustentar su familia. Por eso tiene que pensar en trabajar, si realmente terminó la universidad, o si está estudiando otra cosa, o si va a trabajar directamente sin estudiar, no lo sé. Pero tiene que pensar que tiene que sustentar esa familia que él va a formar. Tiene que tener, por lo tanto, los medios económicos como para poder sustentar aquella empresa conyugal que va a llevar a cabo. Ahora, saber labores de hogar, hoy en día ya ambos cocinan. Antes era la mujer nada más que cocinaba porque ella siempre estaba en la casa, el hombre salía a trabajar. Hoy en día yo creo que se reparten esas labores porque ambos de repente salen a trabajar. Esa es nuestra realidad hoy en día. Y un lugar para vivir, porque leamos en Génesis 2:24, mi hermanito Paulo, que yo estoy nombrando a ellos porque son los que veo en la pantalla aquí más directamente. Génesis 2:24, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Génesis 2:24. Claro. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá Sí. a su mujer, y serán una sola carne. Ya. Dice que dejará el hombre a su padre y a su madre, es decir, deben independizarse, deben salir del lugar, ¿cierto? Uno de los errores que siempre uno encuentra en Abraham es que él no dejaba a su papá, no lo dejaba nunca. Al final el papá murió, pero él salió con su papá, andaba con su papá. Creo que nosotros tenemos que, si bien vamos a estar en contacto con nuestras familias, debemos, sin embargo, formar nuestro hogar propio, porque siempre terminan en problemas.
Yo me recuerdo que eso, el curita nos aconsejaba eso, nos decía, ustedes, ¿dónde van a vivir? Porque es bueno que ustedes vivan solos, que ustedes formen su propia casa, porque si no después van a meterse otro entre medio, les pueden malograr la vida a ustedes, o bien a lo mejor tu esposa no se va a llevar bien con su suegra y cosas así. Es muy sabio lo que dice ahí la palabra del Señor, ¿cierto? Dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán, dice, Una sola carne. una sola carne. Y en el 23, mi hermanito Pablo, El 23 dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. mire, ahí habla con más exactitud, todavía más profundidad respecto al matrimonio, ¿cierto? Hueso de mis huesos, carne de mi carne, son una sola carne. Cuando se unen en matrimonio, son una sola carne. Y el siguiente punto es el poner los principios morales por delante siempre. Los principios morales significa vivir con costumbres que agradan al Señor. Principios que agradan al Señor. Eso siempre nosotros debemos tenerlo en cuenta y debemos vigilar que nuestros jóvenes sí puedan también seguir ese camino. Entonces pasamos a este otro punto que son las costumbres de compromiso. Hermano Juan, Sí, mi hermano. no sé qué tiene usted en el computador, pero al menos en mi computador yo veo la misma hoja del principio, no sé si está proyectando otra. Ah, ya. Voy a salir entonces y voy a volver a entrar. Qué bueno que me lo dijo mi hermano porque yo iba a estar hablando y a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Mira, dice que ahí abajo aparece esto. Ahí, Y yo si quiero hablar. Sí, que dice compromiso, ejemplo de Cristo, compromiso igual garantía. ya, es así. Dice de nuevo entonces. Esa es la otra. A lo mejor era la misma. Están hablando. No. Bueno, costumbres del compromiso, ¿cierto? Nosotros cuando llevamos a cabo un matrimonio o un compromiso, ¿cierto? Siempre lo hacemos en base a las costumbres sociales y en base a eso esperamos, ¿cierto? Vamos a la fiesta, hacemos el comprometerse, ¿cierto? Con la novia, se juntan los familiares. Entonces se realiza el compromiso en sí. Y ahí yo puse ejemplo de Cristo, porque Cristo justamente nos habla en una parte de la palabra que a veces no lo relacionamos con el matrimonio, pero sí tiene mucho que ver con el matrimonio. Quisiera que me busque alguien en 2 Corintios 1:22. 2 Corintios 1:22, ¿quién lo puede leer? Mis hermanos, me esperan un segundito que voy a sonar, me vengo inmediatamente, por favor. ¿La leo, Amén. hermano? ¿La leo? Amén. Sí, claro que sí. Dice así la palabra de Dios. 2 Corintios 1:22. Claro. Y nos identificó como suyos al poner el Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Amén. ¿Quién lo pudiera leer también en la Reina Valera? Yo, hermano.
Ya, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ya. ¿Qué serían las arras? Garantía. Las Garantía. arras son la garantía. Yo quiero explicar un poco esto. El Señor lo que hace ahí es un ejemplo del compromiso del matrimonio que va a tener Jesús con su iglesia, que es el compromiso que nosotros hacemos también aquí en la tierra cuando nos casamos. Nos comprometemos con una palabra afirmando de que vamos a llevar a cabo aquello que hemos prometido. El Señor dice ahí en la palabra de que Él nos selló con el Espíritu Santo como compromiso de lo que Él después nos va a entregar. Eso es lo que dice la palabra, ¿cierto? Que va a ser el matrimonio, ¿cierto?, del Señor con la iglesia. Entonces, ese compromiso que el Señor hace, esas arras que dice, que lo tengo escrito aquí más abajo con color magenta, ¿cierto? En griego se dice arabona. El arabona es justamente el compromiso que uno hace habitualmente en el tiempo de Jesús, ¿cierto? Se hacía un compromiso con algo y nosotros hoy en día, no sé si en esos tiempos lo harían realmente con un anillo, pero, por ejemplo, tenemos un ejemplo en el Antiguo Testamento justamente hablando de Ruth, de cuando se redime a Ruth, ¿cierto? Ellos se dan el brazo, dice, se toman el codo, se dan el brazo. Esa era una forma de hacer y llevar a cabo este contrato, este compromiso. Hoy en día nosotros lo hacemos con un anillo, ¿cierto? Un anillo de fantasía que se pone en el dedo de la dama y en el dedo del varón, ¿cierto? Y se forma este compromiso. Entonces, lo contrario a compromiso, mire, usted, aquí yo puse que es la hipoteca. Porque en la hipoteca usted deja una garantía, ¿cierto?, la cual se la pueden quitar en algún momento si es que usted no paga ese dinero que usted pidió prestado, le van a quitar su casa, por decir. La palabra hipoteca es una palabra griega también que es hipothiki, hipo que significa bajo y thiki que significa casa o bajo custodia. Entonces su casa, mientras usted vive en ella, usted dice es mi casa, pero sin embargo está bajo custodia para que en el caso que usted no la pague, no cumpla ese compromiso, entonces el banco va y se la quita. Está bajo custodia. El Señor hace lo contrario a esa hipoteca, sino que Él hace un compromiso, ¿ya?, sellándonos con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que después Él vaya y cumpla el compromiso que hizo realizando el matrimonio con su iglesia. Amén. En Efesios 1:14 lo leímos, no me recuerdo. Efesios 1:14, ¿alguna hermana que pudiera leerlo también? Efesios 1:14. ¿Qué hermana Amén. será? ¿Amén? ¿Quién Amén. dijo? Yo, Amén. la hermana Patricia. Hermana Amén. Patricia. Amén. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Gracias, mi hermana Amén. Patricia. Amén. Aquí es justamente donde está haciendo, ampliando esto que estamos conversando, que es las arras de nuestra herencia, es decir, el compromiso de esa herencia que nosotros vamos a recibir. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de esa posesión adquirida. Únicamente para alabanza de la gloria del Señor. Se da cuenta que hay una serie de cosas las cuales el Señor va ejemplificando en la palabra y que tienen que ver, en cierto modo, con el matrimonio. El matrimonio, entonces, está precedido por el compromiso, tal como decíamos recién, y las costumbres varían
dependiendo del país, dependiendo de la zona. Por ejemplo, está la celebración. ¿Cómo debiera ser la celebración? De acuerdo a a nuestra forma de llevar nuestra vida en Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros a veces los cristianos nos confundimos y vemos que en el mundo se celebran cosas las cuales creemos que es normal hacerlo. Por ejemplo, el ponerse a tomar en una fiesta y creemos de que por el hecho de que es un matrimonio tenemos que hacerlo libremente. Yo creo que todo tiene que tener un control, tiene que tener una mesura, una medida. Voy a volver a dejar compartir pantalla porque me tinca que no me va a aparecer la otra página. A ver, díganme ustedes mejor. ¿Aparece ahí otra pantalla? No. No. Ya, voy a entonces dejar de compartir nuevamente y voy a ingresar por acá. Era esta. Ahí sí. Intercambio de anillos, perfecto. Sí. ¿Cierto? Está el intercambio de anillos, que ya lo habíamos explicado. Está la despedida de solteros. Este es otro tema, porque aparte de la celebración que puede haber, hay lugares, por ejemplo, nosotros vemos en las películas de repente en Estados Unidos que hacen una prueba, un ensayo de matrimonio, y donde invitan a una serie de invitados, ¿cierto? Y hacen otra fiesta aparte, que va a representar más o menos el matrimonio en sí, se llevan en fiesta. Pero la despedida de soltero, para nosotros, los hijos del Señor, también tiene que tener cierto cuidado, porque de repente las despedidas de soltero en el mundo sabemos cómo son, ¿cierto? Generalmente para los hombres es donde ellos llevan mujeres, esa es la forma de que les bailen o qué sé yo, o ellos se pongan a hacer bromas de un tipo muy grave, y creo que las damas también hoy en día lo hacen y con más soltura muchas veces que los hombres. Venden una serie en los negocios, venden una serie de cosas como para llevar a cabo esas fiestas que son de grueso calibre, y nosotros los cristianos no debemos participar de esas cosas, porque nosotros somos apartados para el Señor y no debemos caer entonces en el juego del maligno, ni siquiera en estas cosas. Entonces, todo debe ser bajo las normas de Dios. Siempre que nosotros queramos hacer algo, bajo las normas de Dios. Yo me recuerdo, y a lo mejor, a ver, ¿qué hermano Jorge? Parece que fue cuando se casó mi hija Priscila, ¿cierto? Y ahí estuvimos, hicimos una fiesta en cierto lugar, llenamos hasta donde pudieron caber las mesas, caían 122 mesas, me acuerdo. Y el del recinto dijo, no hay más espacio, no caben más. Así que tuvimos que dejar, lamentablemente, con el dolor de nuestro corazón, hermanos de la iglesia afuera. Pero llenamos el lugar con 122 hermanos y había una cantidad de ellos que eran hermanos de mi familia y otros por parte de Hans. Pero dentro de ellos había algunos que eran mundanos, nunca habían estado incluso en una fiesta, en un matrimonio evangélico, como el caso de mis hermanos. Pero nosotros dijimos, lo vamos a hacer así, vamos a hacerlo diferente. Y me recuerdo que un hermano nos ayudó a poner las pantallas, llevábamos la música, me acuerdo que con Ricardo cantamos también, solamente bebida, no quisimos poner trago porque dijimos no podemos hacer, ofrecerle a uno y a los otros no, dijimos para todos lo mismo, sí o no. Y cortamos el queque con eso. Entonces, los demás se llevaron una opinión excelente, fue diferente para ellos
y les gustó la forma en que nosotros tenemos los evangélicos de celebrar. Podemos celebrar de la misma forma y resulta mucho más grato en la presencia del Señor. Entonces todo siempre se debe hacer bajo las normas de Dios, y las costumbres que no agradan a Dios, entonces las costumbres debemos desecharlas. Nuestra meta siempre debe ser agradar a Dios. Yo ahí tenía puesto 1 Corintios 10:31, que no lo vamos a leer en esta oportunidad. Otra cosa que siempre debemos tener en cuenta es la consejería, que nosotros como hermanos en la iglesia, y especialmente los mayores, debiéramos estar siempre en condiciones de poder aconsejar a los jóvenes, en este caso nosotros, y a las jovencitas, las hermanas de la iglesia. De hecho, Pablo en Tito 2, versículo 4 creo que es, no sé si alguien lo puede buscar, donde habla de que las viudas, por ejemplo, a las viudas en la iglesia, en nuestro caso no es necesario que sean viudas, pero sí pueden ser hermanas, ¿cierto? Que con cierta sabiduría. A ver, aquí lo estoy buscando. En el versículo 3 dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no, estoy medio pitia, por eso leo así medio, en su porte, no calumniadoras. Primero, es decir, las hermanas que quieran aconsejar a jóvenes, primero tienen que prepararse ellas, porque no puede una hermana que le gusta andar cuchucheando, diciendo cosas que no corresponde y después te dando consejos, ¿cierto? Nosotros debemos ser entonces íntegros en el Señor. Por eso dice que entonces las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. En esos tiempos parece que se dedicaban a eso, no tenían mucho que hacer, y deben ser maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Es decir, es lo mismo que entonces enseñar a las jóvenes a que ellas puedan llegar a tener un buen matrimonio. Y por parte de los jóvenes también, entonces, en nuestra iglesia, yo creo que nosotros debiéramos provisionarnos también de esos elementos, cómo poder aconsejar a nuestros jóvenes que están en la iglesia, de manera que ellos lleguen lo mejor preparados al matrimonio. Y creo que sería un buen aporte. Ahora, también se debe preocupar cuando está pasando esto, como me están quedando 7 minutos, parece, ¿cierto? Los problemas financieros. Los problemas financieros, es decir, siempre los jóvenes deben tener, no debieran tener problemas financieros, porque son jóvenes, están recién empezando. Te creo si ya es una persona adulta que ha estado haciendo cosas, pero un joven no tendría por qué tenerlos, y ahí hay una mala partida. Y yo noté aquí el dote del novio o de la novia, que es lo que explicaba anteriormente, como en Grecia, ¿cierto? Las mujeres eran las que aportaban el dote. Hay otros países donde es el novio el que lo hace, y aquí en Chile es como igualitario. Voy a pasar a la siguiente hoja. Dejar de compartir. Téngame paciencia, téngame paciencia. Ah, no, era la misma donde me había quedado. Para la siguiente clase que vamos a tener nosotros, vamos a ir directamente ya a conversar sobre el matrimonio en sí. Y algo que yo quiero pedirles a ustedes que puedan buscar, se lo estoy pidiendo
con anticipación de que ustedes puedan buscar en el Nuevo Testamento esta palabra. ¿Se ve esta hoja que puse? No. Parece que no. Ya. Me juega chueco esta cosa. Ahí sí. ¿Leen lo que dice? Yugo. Yugo, ¿cierto? En el Nuevo Testamento lo que yo quiero pedirles a ustedes es que puedan averiguar o tener escrito, ¿cierto?, en qué parte del Nuevo Testamento habla respecto al yugo. Nosotros sabemos que hay el yugo desigual, ya ligera es mi carga, ¿cierto?, etcétera. Quisiera que tengan eso para poder ver cómo el Señor enfoca esta palabra en el matrimonio también. Va a ser de gran bendición para todos nosotros porque vamos a poder ayudar con algo muy importante. Entonces, para poder terminar, ¿cierto?, lo importante es siempre tener al Señor en nuestras vidas en todo lo que hagamos. En todo lo que hagamos. Por eso nosotros debemos hacer todo como para el Señor. Y en ese todo como para el Señor está incluido también este paso que dan algunos del matrimonio. Una cosa que nosotros no hablamos respecto del matrimonio y que hoy en día se da mucho, hoy en día las parejas prefieren simplemente compartir, prefieren tener vida. Hoy en día ya no es mi esposo, mi esposa, es mi pareja. El punto es, ¿qué es lo que hace la iglesia en este tiempo para recibir a aquellas personas? Porque nosotros no podemos cerrar las puertas de la iglesia para aquellos que vienen llegando y vienen en esas condiciones. ¿Qué va a pasar con nuestra iglesia? Ustedes ven que hoy en día es un mínimo porcentaje los que se casan, muy poco. Y las grandes mayorías son parejas. Y de hecho parejas donde hay hijos que son de otra pareja y hay otros hijos que son de esta pareja y hay toda una mezcolanza que se está dando en el Señor, pero sin embargo ellos igual necesitan conocer al Señor. Si nosotros no debemos hacer acepción de personas, incluso si nosotros quisiéramos hablar de los homosexuales, tampoco nosotros podemos hacer acepción de personas si es que el día de mañana llega un homosexual a la iglesia. El objeto es llevarle el evangelio, que conozca el evangelio. Nosotros debemos recibirlo con el mismo amor que a todas las personas, no, porque no podemos hacer distinción, pero con el propósito de que ellos se arrepientan y lleguen a conocer a Cristo, pero ese es el trabajo del Señor. No es algo que el Señor nos mandó a hacer a nosotros de obligarlos a que ellos se arrepientan. El Señor nos llamó a predicar el evangelio y que nosotros entonces podamos ser portadores de eso, y el Señor es el que va a hacer la obra de arrepentimiento a través del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo toque sus corazones, entonces ellos ahí van a recibir el arrepentimiento. A lo mejor vemos esa persona venir 10, 20 veces a la iglesia, pero debemos recibirla de igual forma. Lo que nosotros no debemos hacer es compartir sus hábitos, compartir sus costumbres. Sí los recibimos, y lo mismo pasa con aquellas parejas, porque en nuestra iglesia nosotros, ¿a quién ponemos a trabajar en los ministerios, en todo eso? A las personas que están formadas como corresponde en el Señor, buenos matrimonios, ¿cierto? Personas que tienen un testimonio, pero igual debemos recibir a aquellas personas que vienen con sus parejas. Y este es un trabajo largo, el cual no habla en estos estudios que estamos haciendo, pero sí nosotros debiéramos
también tenerlo en cuenta como congregación, para que el día de mañana nosotros entonces pudiéramos incluso ayudarles haciendo un seguimiento, enseñándoles el Evangelio, a que ellos pudieran ir entonces entrando a conocer al Señor verdaderamente, y el día de mañana el Señor se va a encargar de transformarlos. Amén, mis hermanos. Vamos a quedar hasta ahí, justo a las 21:30 horas. Que el Señor les bendiga grandemente. Muchas gracias por haberme escuchado todo este rato. Espero no haberles lateado y